El tema de esta mañana se lleva por título una obra de contrarreforma. Y nosotros pudiéramos pensar cómo es que va a hablar de la contrarreforma, porque la mayor necesidad del pueblo es un reavivamiento y una reforma, ¿verdad? Pero de la contrarreforma no se habla mucho. Entonces, en este tema vamos a ver cómo Satanás ha hecho su obra dentro de la iglesia con esta contrarreforma, y en lugar de que la iglesia esté avanzando y nos parezcamos cada vez más a Dios, parece que vamos en retroceso. Vamos a leer la lectura bíblica una vez más de Isaías, capítulo 3, versículo 12. Y dice la palabra de Dios, el libro de Isaías 3, 12. Dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres señorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Aquí estamos encontrando varios problemas. Número uno, que dice que los opresores del pueblo eran muchachos. Aquellos que gobernaban al pueblo eran jóvenes. Y no solamente jóvenes de edad, sino también, aunque eran viejos, eran inmaduros en su forma de dirigir al pueblo. No tenían madurez y por lo tanto lo que hacían era oprimir al pueblo. También dice: y mujeres se enseñorean de él. Quiero que notemos, que tomemos en cuenta que la mujer también juega un papel muy importante en la predicación del evangelio. ¿Cómo se predica? ¿Qué bendición es una mujer consagrada detrás de un pastor, detrás de un anciano, detrás de un diácono? Viene a ser una poderosa bendición. Pero aquí dice que las mujeres se enseñoreaban del pueblo. Entonces, las mujeres eran una mala influencia para los hombres y para el pueblo. Y sigue diciendo: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. En otras palabras, como los guías estaban torcidos, ese era el camino que ellos trazaban y ese era el que el pueblo seguía. Y quiero hacer un llamado para todos aquellos que tenemos cargos dentro de la iglesia, todos aquellos que Dios ha puesto por guías, que tomemos en cuenta, que tengamos en cuenta que la congregación, la gente que viene atrás de nosotros va a imitar nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida. Si yo tengo una visión corta, el pueblo también la tendrá. Si yo tengo un concepto muy bajo de lo que es adorar y servir a Dios, el pueblo también la tendrá, mi familia también la tendrá. Entonces dice: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de sus caminos, de tus caminos. Vamos a ir a Joyas de los Testimonios. Dice aquí el Espíritu Profecía: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. ¿Quiénes son esos que son colocados como centinelas? Los adventistas del séptimo día, nosotros. El centinela tiene un trabajo, pero si el centinela no cumple con su trabajo, con su cometido, de nada sirve. No importa que haya centinelas, si el centinela está dormido, ¿cómo podría despertar al pueblo? Entonces el centinela es puesto para que identifique el peligro y para que despierte al pueblo y no sea tomado desaprevenido. Sigue diciendo: aquellos que a ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Qué privilegio que nosotros, siendo nada, Dios nos toma en cuenta para que nosotros compartamos ese último mensaje de amonestación al mundo que perece. Entonces es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad que recae sobre nuestros hombros, ¿verdad? Sigue diciendo: la palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa.
Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Gloria a Dios. Eso es verdad presente. La verdad presente que el mundo necesita, que el pueblo necesita para que esté despierto. De lo contrario, no habrá cambios. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Ahí está encerrada la verdad presente, en el mensaje de los tres ángeles, y eso conlleva muchas cosas. Ahí está la reforma pro salud, ahí está el santuario, y muchas verdades hermosas y maravillosas que han estado ocultas por tanto tiempo. Entonces ahora Dios viene y levanta su iglesia para que nosotros las proclamemos. Pero tristemente, hermanos, entre el profeso pueblo de Dios, esto es lo que menos nos escucha. La verdad presente. Se ha estado entreteniendo a la iglesia con tanta leche que no puede crecer la iglesia. Lo que se escuchan en los púlpitos son chistes, son fábulas, son risas. Entonces el pueblo no puede cambiar. Dice, nada debe desviar nuestra atención de ella, de la verdad presente. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo la antorcha de una falsa profecía en sus manos, encendida de fuego de la infernal antorcha satánica. Y muchos podrán decir, hermano, pero qué radical es. ¿Cómo está diciendo eso? Pero lo dice el Espíritu de profecía. Que muchos, aunque estén detrás de nuestros púlpitos, mientras no prediquen la verdad presente, ese es un mensaje que no lleva a la aprobación del Espíritu Santo. Dice, encendida de fuego de la infernal antorcha satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los fieles ministros serán quitados del pueblo que piensa que sabe tanto. Todos aquellos que no aman la verdad presente, tal como está escrita en su palabra, en el Espíritu profecía. Cuando viene la persona, el siervo fiel que quiere predicarlos, lo que se les hace es a un lado. Se quitan porque la verdad no cabe en sus corazones, porque sus intereses no es una preparación, no es escuchar la verdad presente. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si nosotros rechazamos esa verdad presente, lo único que podemos esperar es destrucción total. No pretendamos entrar al cielo rechazando las verdades que Dios ha dado a este pueblo para este tiempo. Dice, mi ser sintió profunda angustia al ver el hecho terrible del pueblo de Dios conformado con el mundo. Ella mira la condición del pueblo y dice que se quedó profundamente angustiada. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba conformado al mundo. Entonces esta conformación al mundo viene como consecuencia de que hay ausencia de la verdad presente entre el pueblo de Dios, sin que hubiera distinción a excepción del nombre. ¿Cuál era la única diferencia entre el mundo y la iglesia? Solamente el nombre. Entre los incrédulos y muchos de los profesos discípulos del manso y humilde Jesús, vi que Jesús era herido y expuesto a la vergüenza pública al ver con pena que el profeso pueblo de Dios amaba al mundo, participaba de su espíritu y seguía sus modas. Y el ángel dijo, sepárense, sepárense. Es el llamado que Él nos está haciendo. Dice que el pueblo está siguiendo sus costumbres y siguiendo sus modas. Esa era la prioridad para el profeso pueblo de Dios. Vamos a hacernos un examen personal y pensemos en esto.
¿Cuáles son mis prioridades cuando termina el sábado? ¿A dónde me dirijo? ¿En dónde nos encontramos los domingos? ¿Será que todavía estamos predicando la palabra como lo hacemos el sábado aquí? ¿O será que mi prioridad es estar en los moles, buscando la bolsa más cara, buscando el celular más caro? ¿Será que esa es mi prioridad? ¿O hay una urgencia de rescatar las almas que están siendo arrebatadas por Satanás? Eso es personal. Entonces el llamado es: sepárense, sepárense, no sea que se les asigne una porción con los hipócritas e incrédulos fuera de la ciudad. Su profesión de fe lo único que hará es causarles más angustia, y el castigo será mayor, por cuanto conocían su voluntad, pero no la hicieron. A veces entre el pueblo se escuchan comentarios y dicen: nosotros conocemos más de lo que practicamos. Nos debería dar miedo al pronunciar esas palabras, porque lo único que acarrea es condenación, porque nosotros sabemos su voluntad y no la hacemos. Dice Santiago 4:17: por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. La teoría a nadie va a salvar. El hecho de permanecer a la iglesia, de venir cada sábado con traje, bien vestido, con la Biblia en la mano, no es una garantía de que usted va a ser salvo. No es una garantía. Todo esto es importante y tiene su lugar, pero no es una garantía de que usted va a ser salvo. Usted debe, y yo también, debemos tener una relación personal con nuestro Dios, un compromiso personal con nuestro Dios. Entonces, estas son unas de las formas que Satanás ha llevado a cabo esa obra de contrarreforma entre el pueblo de Dios. Dice: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades. Y cuando yo leía esto, cuando yo estudiaba esto, digo: ¿y qué significa un reavivamiento de la verdadera piedad? Pues precisamente lo que estábamos hablando: el amor por las almas, el cristianismo práctico. Eso es un reavivamiento de la verdadera piedad. Dice: el buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Ocuparme de la salvación, no solo mía, no solo de mis hijos, sino de todos los que me rodean. Servicio Cristiano, página 53. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero constituye nuestra tarea, por medio de la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, el cumplir con las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Hay un trabajo que nosotros como personas tenemos que hacer. Si queremos que Dios obre nuestra vida y que su bendición sea derramada sobre nosotros, hay un trabajo que Dios no va a hacer por nosotros, porque Dios no va a hacer por el hombre lo que el hombre puede hacer. Dios ya lo hizo todo. Entonces, si nosotros queremos obtener esa bendición, dice, debe haber un esfuerzo ferviente en todo aquel que quiera recibir la bendición del Señor. El pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. El Señor no admitirá en las mansiones que está preparando para los justos una sola alma que sea presuntuosa. No podemos conformarnos y pretender cambiar nuestra vida hasta que venga la ley dominical. El cambio tiene que hacer ahora, en este tiempo y en este lugar, hermanos. Que nosotros debemos comenzar a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el pueblo de Dios no soportará la prueba, bueno, es lo que ya leí, perdón, a menos que haya un reavivamiento y una reforma. El Señor no admitirá en las mansiones que está preparando para los justos una sola alma que sea presuntuosa. Se necesita una reforma entre el pueblo de Dios, pero esta debe comenzar su obra purificadora con los ministros.
Es un llamado muy serio para todos aquellos que ministran en la casa de Dios. Todos los que llevan los vasos del Señor. Dice que esta obra purificadora debe comenzar con ellos, con el pastor, con los ancianos, con los diáconos, con todos los que están encargados de algún departamento. ¿Por qué es tan importante que esa obra purificadora comience con los ministros? Vamos a dejar que el Espíritu Profecía nos hable. Todos los pastores que trabajan a las órdenes del Pastor Supremo poseerán sus características y serán mansos y humildes de corazón. Un carácter semejante al de Cristo. Muchos que profesan ser ministros de Cristo se han equivocado de amo. Afirman que sirven a Cristo y no se dan cuenta que se están reagrupando bajo la bandera de Satanás. ¿Y cómo es posible eso? Porque hay un alto grado de hipocresía entre los ministros. Vuelvo y repito, aquí todos nos vemos bien. El sábado todos nos vemos bien. Pero qué fiel es el hermano, qué fiel es el hermano Burgos, mírenlo. ¿Y qué hago cuando estoy solo? ¿Qué miro cuando estoy solo? ¿Qué leo cuando estoy solo? Por eso dice, aunque profesan ser ministros de Cristo, se han equivocado de amo. Cristo no es su amo. Afirman que sirven a Cristo y no se dan cuenta de que se están reagrupando bajo la bandera de Satanás. Es algo muy fuerte, es muy serio. Pero tenemos que examinarnos día con día para ver cómo estamos trabajando. Un ministro no santificado puede causar un daño incalculable. ¿Por qué? Porque al principio decíamos que la iglesia, el pueblo, va a seguir tristemente el ejemplo del ministro. Si el ministro no acepta la reforma pro salud, pues la iglesia tampoco, sencillo. Si al ministro le gusta comer carne, pues nunca va a predicar en contra de comer carne. Y la congregación, el pueblo, va a permanecer en la misma condición. Por eso dice, puede causar un daño incalculable. Puesto que profesa ser embajador de Cristo, otros copiarán su ejemplo. Cuando yo comencé a conocer del Señor, hace aproximadamente 8 años, yo agarraba los ejemplos que más me convenían dentro de los hermanos que estaban en la iglesia. Entonces para mí eso era bueno, ellos eran mi ejemplo, yo no miraba a Cristo. Ese es el mal incalculable del que se está hablando aquí, por un ministro no santificado. Si carece de las características de un cristiano, reproducirán sus errores y deficiencias, no solamente en su persona, sino también entre la iglesia. A no ser que Cristo sea formado en el interior, la esperanza de gloria, usted será una maldición y no una bendición para la congregación, ya que el ministro no puede llevar a la gente a un nivel superior a la que él alcance. Esto es terrible. Esto es terrible porque muchas veces nosotros, en nuestras familias, queremos educar a nuestros hijos sin educarnos a nosotros. Entonces, los hijos, como también aquí dice que con los ministros, nadie puede llevar a una persona más allá de donde está. De otra forma, la iglesia será un reflejo de lo que es el pastor. Los hijos serán un reflejo de lo que son los padres. Y por eso estamos batallando en la iglesia con ellos, porque no quieren escuchar. Y los padres bien espirituales, pues son un reflejo de ellos, son un reflejo de nosotros.
Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Punto muy importante, reavivamiento y reforma, pero bajo la administración del Espíritu Santo. Porque ha habido muchas reformas y reavivamientos que no llevan la aprobación del Espíritu Santo. Dice, reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual, volver a vivir espiritualmente. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y en las prácticas. La reforma no traerá buenos resultados de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. Vuelvo a enfatizar, a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. No podemos pretender que haya un reavivamiento en nuestra vida y seguir con mi estilo de vida. Tengo que cambiar. Aquí viene la reforma, cambiar mis hábitos. O puedo pretender cambiar mis hábitos sin estar reavivados. Puedes cambiar lo exterior, claro, pero vas a seguir muerto. La palabra de Dios dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Son paralelas como las vías del tren. Debe realizarse bajo la administración del Espíritu Santo, y más adelante vamos a hablar de esto. Satanás ha estado trabajando asiduamente para desvirtuar la auténtica reforma espiritual que el Señor quiere obrar dentro del seno de la iglesia, adulterar lo verdadero y ofrecer una falsificación para causar desorden, caos y perdición en lugar de conversión y vida eterna. La verdad, el alimento que el pueblo necesita ha sido cambiado. Entonces ahora vienen todos aquellos que ya se están poniendo o encendiendo esa antorcha del fuego satánico, vienen y lo que le presentan al pueblo son sermones que te tocan los sentimientos, que te sacan lágrimas, y que la gente está amén y amén y salen llorando. Te tocan los sentimientos, pero no te tocan el corazón. Entonces cuando sales de la iglesia ya se te olvidó y seguiste con los mismos defectos de carácter, seguiste igual. Entonces eso no lleva a la aprobación del Espíritu Santo. De esta forma está Satanás trabajando dentro de la iglesia. Adulterar lo verdadero y ofrecer una falsificación para causar desorden, caos y perdición en lugar de conversión y vida eterna. Cuán difícil es predicar la verdad presente en este tiempo. Y se va a poner más difícil. Por eso lo que Dios necesita son hombres valientes, que no tengan miedo llamar al pecado por su nombre. Vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes. ¿Quiénes eran sus agentes? No tengan miedo, hermanos. Los ministros no santificados. Esas son las herramientas favoritas de Satanás. Mediante sus agentes, dice, actuaba por intermedio de ministros que habían rechazado la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad presente. Y cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Mientras predicaban y oraban, algunos caían postrados y desvalidos, no por el poder del Espíritu Santo. Y estaban predicando atrás del púlpito y estaban orando, y dice, y caían desvalidos, pero no por el Espíritu Santo.
sino por el de Satanás, influido por esos agentes y por su intermedio en la gente. Triste la condición si nosotros nos apartamos o permitimos que el Espíritu Santo se aparte de nosotros, si nosotros nos apartamos de la verdad. Ya no hay tiempo para estar entretenidos en la iglesia. Urgen los cambios, urge la entrega total. No hay mucha entrega. ¿Por qué cuando nos invitan a una fiesta somos los primeros en estar ahí y no queremos llegar tarde? Y cuando llegamos a la iglesia llegamos a la hora que queremos. ¿Por qué? Porque no hay un interés de todo corazón. Dice, mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente se valían del mesmerismo para ganar adherentes. Y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era la del Espíritu Santo. Gloria a Dios que ya somos casi 21 millones de adventistas del séptimo día. ¿Con eso se glorifica a Dios? No, Dios quiere almas entregadas en su pueblo. Dios no está mirando números, Dios está mirando almas entregadas que honren y glorifiquen su nombre. Dice, hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo y estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Tanto habían igualado a Dios consigo mismos que consideraban su poder como cosa sin valor. Muchos ministros ya saben más que Dios. Están cambiando la verdad de la palabra de Dios. Ya no hay humildad. Pero conocer no nos hace mejores. Es necesario, pero no nos hace mejores personas si no lo practica. Me di vuelta para ver la compañía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Vamos a poner un poco de contexto para entender. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. Vamos a poner un poco de contexto aquí. Cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, todos aquellos que recibieron la verdad pasaron también con Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Pero no todos creyeron. Algunos se quedaron en el lugar santo y seguían postrados, dice, delante del trono, y no se habían dado cuenta que Jesús ya no estaba ahí. Creían que estaban adorando a Dios, pero no lo estaban adorando. Y dice, Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono, donde Jesús ya no estaba, y orar, Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor. Creían que estaban reavivados, creían que tenían una relación con Dios, pero no había amor, y eso se manifestaba cuando se les presentaba la verdad presente. Por eso dice que aquellos que se paraban a predicar la verdad presente eran puestos a un lado. No había amor. Satanás soplaba entonces sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor. ¿Qué tanto amor hay en nuestro corazón? Nada de amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Cuánto terreno ha ganado Satanás entre la iglesia de Dios? Yo digo que mucho. Pareciera que el mundo ha conquistado la iglesia y no la iglesia al mundo.
Y por eso ahora estamos batallando con las costumbres. Que viene el 14 de febrero y la iglesia lo quiere celebrar. Que viene la Navidad y la iglesia lo quiere celebrar. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito? No está escrito, pero el mundo lo está celebrando y yo también quiero celebrarlo. Hermanos, entonces, ¿de qué lado estamos? Y muchas otras cosas. Entonces dice, seducir a los hijos de Dios. Ha ganado mucho. Un ministro carente de consagración, punto muy importante, un ministro carente de consagración que presenta la verdad sin entusiasmo alguno, mientras su propia alma permanece inconmovible frente a las verdades que comunica a los demás, solamente hará daño. No es solamente predicar la verdad, porque yo puedo aceptar la verdad teóricamente. Pero si no la vivo, dice que lo único que hago es causar daño. Es causar daño, dice. Cada esfuerzo que lleva a cabo, lo único que hace es bajar la norma. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, el hermano está predicando esto, pero no lo vive. Eso que yo también puedo aceptarlo, no pasa nada, porque no tengo que hacer ningún cambio en mi vida. El Señor no actúa hoy para traer más gente a la verdad a causa de los miembros de iglesia que nunca se convirtieron. Dios no va a hacer nada por traer más gente a la iglesia si tú y yo no nos comprometemos con la verdad, con Dios. ¿Por qué? Dice, y de los que se apartaron de la verdad. ¿Qué influencia ejercerían estos miembros no consagrados sobre los nuevos conversos? Una influencia negativa. No anularían el mensaje dado por Dios que su pueblo debe apoyar, que su pueblo debe vivir. El mensaje. El interés egoísta debe desaparecer, consumido por una profunda ansiedad por la salvación de las almas. Es por eso que hablábamos hace un momento. ¿Y dónde está el interés por las almas? Algunos ministros han trabajado no porque no se atrevieran a hacer otra cosa, no porque temieran que algo les podía ocurrir, sino por el salario que iban a recibir. Difícilmente un pastor ordenado te va a predicar de esto. Difícilmente. Pero si alguien no lo hace, alguien lo tiene que hacer. Entonces, ¿por qué lo hacían? Por el salario que iban a recibir. Y este no es un invento de la hermana Elena de White. No es un invento porque ya está escrito, ni es invento mío. Fíjense lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo del 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Contra quién? Contra los pastores de Israel, contra el profeso pueblo de Dios. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. No yo, no otro hermano, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. ¿Cuál es el trabajo de los ministros del Señor? Cuidar el rebaño, alimentar el rebaño. Ese es el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero dice que aquí los ministros se han extraviado. Su interés no es la salvación de las almas, su interés llega a ser interés económico. Porque dice que se comen la grosura y os vestís de la lana de ellos. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve a servir a Dios?
a servir en la iglesia. Puede que tú no seas pastor, pero tienes un cargo en la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te motiva? ¿Para que los hermanos te miren bien? ¿Para que los hermanos hablen bien de ti? No, eso no debe ser así. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces nos llama a que nosotros redarguyamos, reprendamos y exhortemos. ¿Con qué? Con paciencia y doctrina, y todo esto es con la palabra, llevando la aprobación del Espíritu Santo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, y esos tiempos ya llegaron. Es ahora. Dice, sino no soportarán, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ahí vienen montones de pastores a predicarles a las iglesias conforme a ellos les gusta. No soportan la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historias de amor, en lugar de una predicación basada en su palabra o en el espíritu de profecía. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumplamos nuestro ministerio. Ministros, profesores y maestros no consagrados ayudan a Satanás a levantar bandera dentro de nuestros baluartes. Ahí estábamos hablando no solamente de los ministros, sino de profesores y maestros. Si no están consagrados, son los que ayudan a Satanás. Aquí está una promesa maravillosa, dice: Dios ha prometido que allí donde los pastores no sean fieles, Él mismo tomará a cargo el rebaño. Promesa hermosa. No importa lo que tu pastor predica, no importa lo que la administración de la iglesia piense, Dios nos ha dado esa bendita libertad de pensar por nosotros mismos, de adorar por nosotros mismos. Y dice que ahí donde ellos no sean fieles, Él mismo vendrá y tomará el cargo del rebaño. Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. Fieles como Daniel y sus amigos, fieles a Dios. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debería ser el lema de todo cristiano. Como pueblo que profesa ser constituido por reformadores que atesoran las más solemnes y purificadoras verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está puesta actualmente. Si nosotros creemos que estamos bien, tenemos que elevar la norma. Nunca podemos decir, ya llegamos, estamos al máximo. No, tenemos que seguir elevando la norma. No rebajar los principios, no rebajar las normas para que la gente venga a la iglesia. Nosotros tenemos que aceptar lo que Dios nos da, no que Dios acepte lo que nosotros tenemos o lo que nosotros pensamos. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente a fin de que no contaminen a otros. La verdad y la pureza requieren que hagamos una obra más cabal para limpiar los acanes del campamento. Ya casi en la actualidad, a nadie se le exhorta. Pueden estar viviendo en adulterio, pueden estar transgrediendo el sábado y a nadie se le llama para hablarle. ¿Qué está pasando?
Dice que se deben limpiar. Dice, una obra más cabal para limpiar los acanes del campamento. Porque si no lo hacemos, eso tendrá grandes resultados. Tenemos que tomar una decisión. No tolerar el pecado en un hermano no toleren el pecado en un hermano los que tienen cargos de responsabilidad. Muéstrenle que debe dejar sus pecados o ser separados de la iglesia. Tenemos que ponernos cara a cara con el verdadero evangelio y tomar una decisión. Tenemos que enseñar a los hermanos a que escojan lo correcto. Y ahora se dice, dejen a los niños correr, déjenlos que hagan ruido en el santuario del Señor. Y no puedes hacer nada con ellos porque son niños. Ahora los jóvenes quieren música ruidosa, quieren música rock en la iglesia para que se sientan a gusto, y vienen algunos y dicen, déjenlos, son jóvenes, tienen que sentirse a gusto. Y no se puede hacer nada porque son jóvenes. No se puede hacer nada porque son niños. No se puede hacer nada porque son jóvenes. No se puede hacer nada porque son nuevos. Y no se puede hacer nada porque son viejos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Pero es en el camino del Señor, no en el camino que yo pienso o que a mí me conviene. Muéstrenles que deben dejar sus pecados o ser separados de la iglesia. Aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, es un llamado para nosotros como padres y como ministros, dice, aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia o la iglesia de Dios, son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. A lo mejor yo no estoy participando de eso directamente, pero cuando yo permito, yo también soy considerado culpable, porque no hago nada. Dice, somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido los tales hechos nosotros mismos. Entonces no sería que solamente por mis pecados tengo que dar cuenta, sino también por los que me rodean, que yo no tuve valor de reprenderlos, de enseñarlos, de instruirlos, por miedo a herir los sentimientos. Hermanos, ser cristiano es cosa seria. Es algo solemne. Decíamos en el repaso de escuela sabática, somos cartas leídas, llevamos el nombre de Cristo en nuestra frente y la gente nos está viendo. Por otro lado, el predicador que permita que sus hijos se críen indisciplinados y desobedientes, encontrará que la influencia de sus labores en el púlpito queda contrarrestada por la conducta indigna de sus hijos. El que no puede gobernar a los miembros de su propia familia no puede ministrar debidamente en favor de la iglesia de Dios, ni preservarla de contención y controversia. No podemos, y es un principio bíblico. El que no puede gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Tenemos que poner empeño, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que poner seriedad. Algunos ministros e iglesias están tan ansiosos de tener un aumento en números que no dan su testimonio fielmente en contra de hábitos o prácticas no cristianos. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ver la iglesia completamente llena? A todos. Pero eso no va a ser a costa de rebajar los principios, de bajar las normas. Dice, no se enseña a los que aceptan la verdad que no pueden hallar seguridad en ser mundanos en su comportamiento y cristianos de nombre. Cristianos de nombre, pero con conducta de mundanos. Tenemos que enseñarles que no hay seguridad
en una doble personalidad. Hasta ahora habían estado sujetos a Satanás. De ahora en adelante han de estar sujetos a Cristo. Yo quiero estar sujeto a Cristo. Quiero sujetarme a Él. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Dios no nos llamó para entretener a la gente. Yo siempre digo en las iglesias, y como predico aquí, predico allá. No debemos tener miedo por presentar la verdad. Pero dice que estos ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Y entonces, ¿cuál es el miedo del ministro que no predica la verdad presente? Se acaban los ingresos, se acaban los medios. No quedarían en las iglesias si se predica, dice. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos. No es algo que yo me estoy inventando. Primeros Escritos, página 227. Como son ricos, dice, procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. ¿Qué condición tan degradante puede llegar? ¿A qué condición tan degradante puede llegar el hombre no santificado, el ministro no entregado, que predica por las razones equivocadas? Dice, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles, no se les predica la verdad porque tiene miedo que se vayan, son ricos. Esto es precisamente lo que Satanás quería. Esta es la obra de contrarreforma que Satanás quiere seguir desarrollando dentro de la iglesia. Hermanos, que nada nos aparte de la verdad, nada ni nadie nos aparte de la verdad. Los predicadores no deberían tener escrúpulos para predicar la verdad como se encuentra en la palabra de Dios. Dejadla que la verdad corte. Se me ha mostrado que los ministros no han tenido más éxito. Tienen miedo de herir los sentimientos. Están temerosos de no ser corteses. Rebajan las normas de la verdad. Y si es posible, esconden la peculiaridad de nuestra fe. Esa luz maravillosa que hablábamos al principio, que el espíritu de profecía nos hablaba al principio, esa luz maravillosa es la que nosotros debemos poner arriba, predicarla. Pero dice que aquí no se le estaba haciendo, esa luz se estaba poniendo abajo del cajón. Está siendo escondida en nuestros días. Sin embargo, ya me estaba regresando. Dice, la peculiaridad de nuestra fe. Vi que Dios no podía hacer que los tales tuvieran éxito. La verdad debe ser directa y se debe urgir acerca de la necesidad de una decisión. Mientras los falsos pastores estaban clamando paz y estaban predicando cosas halagüeñas, los siervos de Dios deben clamar voz en cuello y no detenerse y dejar los resultados a Dios. Promesa maravillosa. Usted predique, que a eso nos llamó Dios, a predicar la verdad, a enseñar la verdad, y los resultados son de Dios. ¿Qué importa que me corran de la iglesia? ¿Qué importa? Con que no sea borrado del libro de la vida, eso es más que suficiente. ¿Qué importa que me dejen de hablar porque no les gusta la verdad? ¿A quién le importa? Lo que me importa es hacer la voluntad de Dios. Los siervos de Dios, dice aquí, mientras los falsos maestros están clamando paz, arrullando al pueblo, dice,
y están predicando cosas halagüeñas, los siervos de Dios deben clamar voz en cuello y no detenerse y dejar esos resultados a Dios. Los pastores han descuidado las responsabilidades que Dios les ha dado. Se han vuelto estrechos y faltos de fe. Y han dado lugar a una imperdonable cobardía y codicia. Cobardía y codicia. Isaías 56:10. Este texto casi no lo escuchas en las iglesias. Sus atalayas son ciegos, todos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. La pregunta es, ¿qué tipo de atalaya soy yo? ¿Estoy dormido o estoy despierto por el Espíritu Santo? Si no estoy cumpliendo con mi trabajo de atalaya, soy un perro mudo. Y un perro mudo en casa no sirve de nada. De nada. Puede abrir la boca pero no decir nada. No pueden ladrar soñolientos echados que aman el dormir. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. Entendamos eso, hermanos. Las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante lo cual son descuidados e insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos porque ellos también están durmiendo. Predicadores dormidos que les predican a congregaciones dormidas. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Gracias a Dios que todavía hay hombres que se levantan y predican la verdad, porque no podemos generalizar que todos están dormidos. Hay unos cuantos que están despiertos. Gloria a Dios por eso, y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. Las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad. Entonces, ¿de qué eran? Eran de la verdad al error. ¿Por qué? Porque en el libro de Primeros Escritos, cuando hablábamos de que Jesús había entrado del lugar santo al lugar santísimo, muchos entraron con él, muchos se quedaron atrás, pero muchos de los que estuvieron ahí con Jesús, dice que se cansaron y se regresaron. Entonces había reformas, pero no era del error a la verdad, sino de la verdad al error. Estaban regresando al lugar santo, no querían permanecer en el lugar santísimo. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Entre nosotros, el ángel le invitó a buscar, a ver si había ese fervor. Lo busqué, pero no pude verlo, porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es que ya pasó el tiempo de salvación de ellos? ¿Será que yo puedo estar dentro de la iglesia y estar totalmente perdido? Lo busqué, pero no pude verlo, porque ya pasó el tiempo de ellos. Pero ¿cómo? Si acá me estaba diciendo que todavía estaban predicando y orando. Sí, pero era todo lo que hacían, y lo hacían por las razones equivocadas. Entonces, para muchos el tiempo, dice, ya pasó de ellos. Procuré ver la humildad de corazón que debía siempre asentar como una vestimenta apropiada sobre nuestros ministros, pero no la llevaban. Busqué el amor profundo por las almas que el maestro dijo que debían poseer, pero no la tenían. Quise escuchar las oraciones fervorecidas con lágrimas y angustia de corazón en favor de los impenitentes e incrédulos en sus propios hogares y en la iglesia, pero no pude, no se escuchaba ninguna. Quise escuchar las plegarias hechas en demostración del Espíritu, pero faltaban.
Busqué a los portadores de cargas que en un tiempo como este deberían estar llorando entre la entrada y el altar, diciendo: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad. Pero no escuché mensajes de súplica. De paso, una característica para todo aquel que quiere ser sellado, si nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 9, dice que los que iban siendo sellados eran los que estaban llorando y clamando por los pecados que se estaban llevando, por las abominaciones que se estaban llevando a cabo entre el pueblo de Dios. Y aquí dice que cuando el Espíritu Santo la invita a buscar el ángel acompañante, dice que no había la vestimenta apropiada, no había amor profundo por las almas, dice no lo tenían. No había oraciones fervorosas, no había lágrimas, no había angustia. Entonces, ¿qué había? Interés personal, interés propio, el yo gobernando en el trono del corazón. Eso era lo que había. Dice que nosotros deberíamos estar clamando, dice, llorando entre la entrada y el altar, diciendo: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Pero no escuché semejantes súplicas. Eso es personal. Es personal. Cuánto lloramos, cuánto clamamos, cuántas lágrimas son derramadas por las cosas que se están dando entre el pueblo de Dios. No nos salvamos solos, hermanos. Si yo me pierdo, si alguien se pierde alrededor de mí, y si yo no prediqué, yo también me voy a perder. En el libro de Mateo, capítulo 24, 45 al 51, se nos presentan dos tipos de siervos. ¿Quién soy yo? Dice versículo 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Cosas importantes. ¿Quién es ese siervo? Nosotros. ¿Quién es el Señor? Dios. Nosotros somos los siervos de Dios, que puso sobre su casa. ¿Y quién es su casa? La iglesia. Todos nosotros que estamos sentados aquí venimos a ser siervos del Señor, y nos puso sobre su casa. ¿Con qué finalidad? Dice: para que les dé el alimento a tiempo, para que se alimente la grey, para alimentar la grey. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle así haciendo. Hay una bienaventuranza, bienaventurado, gloria a Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. La finalidad de nosotros es ir al cielo y seguir sirviendo a Dios. Pero tenemos que empezar a servirlo aquí, con las personas que me rodean. Los intereses de mi corazón deben ser la salvación de las almas. Entonces aquellos van a ser puestos sobre los bienes del Señor. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, ya se presentó uno y ahora se presenta uno malo, dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir. Aquí como que algo ya anda mal. El profeso pueblo de Dios, hasta antes del 2015, creía que la segunda venida de Cristo era inminente. Después dijeron: ya no es inminente, ahora es pronto. Hay mucha diferencia entre inminente y pronto. Inminente es que ya llegó, y pronto es que no sabes cuándo, pero será pronto. Dice: aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. ¿A qué? No solamente a negar que Jesús viene pronto, sino también aquel que sí está alimentando a la casa de Dios a tiempo, aquel que le está dando la verdad presente al pueblo, las cosas que son indispensables para nosotros. Entonces lo comienzan a golpear, lo comienzan a sacar. Y peor aún, dice: aún a comer y a beber con los borrachos.
¿Cómo? Pero si estos eran siervos de Dios. Dice que también a comer y a beber con los borrachos. ¿Y qué es eso? No es solamente con aquellos que están tomando alcohol y que están por ahí comiendo desmedidamente, sino que hay una ramera en el libro de Apocalipsis que dice que emborracha al mundo entero. Dice que estos siervos que son malos, que el Señor los puso a cuidar su casa, ahora se están reuniendo con estos que se juntan a comer y a beber con los borrachos, con todos aquellos que tienen doctrinas equivocadas. Ahora hasta se invita al mundo que venga a la iglesia, aquellos que no creen la verdad presente, para que enseñe a los ministros de Dios. ¿Pero cómo? Dice Dios en su palabra: ¿acaso no hay Dios en Israel? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay eruditos que tienen educación universitaria, pero esos pastores no alimentan la grey de Dios. No tiene nada de malo que tengas un título, que tengas educación, eso no tiene nada de malo. Pero tienes que honrar y glorificar a Dios con lo que tienes. Tienes que alimentar la grey de Dios, porque si no, de nada vale. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. ¿Quieres tú ser uno de estos hombres? Gloria a Dios si ese es el deseo de tu corazón. Ya casi para terminar, hay un llamado o una obra que el sacerdote tenía que hacer al pueblo. Un llamado. Dice Deuteronomio capítulo 20, versículo del 1 al 8. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que nosotros estamos en una guerra espiritual. Y esta batalla se tiene que ganar con el poder de Dios. Dios peleará nuestras batallas, pero se requiere valor. Dice Deuteronomio 20 del 1 al 8: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Gloria a Dios, yo no estoy solo, Dios está conmigo. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, oye advenimiento, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis. Un llamado a que no tengamos miedo, hermanos. Dice: ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Dejemos los resultados a Dios. ¿Qué importa lo que nos hagan? A Juan el Bautista le costó la cabeza predicar la verdad. ¿Qué nos costará a nosotros? No sabemos. Pero los resultados son de Dios, porque Él está peleando nuestras batallas. Verso 5: los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya pues y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado?
vaya y vuélvase a su casa, no sea que se muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién tiene miedo y siente desfallecer su corazón? Vuelva a su casa, no sea que acobarde el corazón de sus hermanos. Dios está llamando gente valiente en este momento. Si tus planes es comprar y vender, darte en casamiento, de acuerdo a esto, que tiene casa nueva, que tiene planes de casarse, que plantó una viña y esa es su prioridad, el Señor dice: vuélvase, no sea que muera y no disfrute, vuélvase. Si tienes miedo, vuélvete, no sea que acobardes el corazón de tus hermanos. Pero debemos de tener en mente que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Eso es lo que nos debe motivar y dar valor para predicar. ¿Qué importa que la mayoría del pueblo adventista se esté perdiendo? ¿Qué importa? Nosotros debemos permanecer fieles a la verdad. Termino con esto. Éxodo 32, 25 y 26. Éxodo 32, 25 al 26 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, como es la condición de la iglesia ahora, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Hay muchos Aarones entre el pueblo de Dios todavía. Porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Este es el último llamado, hermano. ¿Quién está por Dios? Póngase de pie, póngase de parte de Dios para hacer su voluntad. Que Dios nos ayude y que no contribuyamos con esa obra de contrarreforma, que no lleguemos a ser herramienta de Satanás para poner bandera en los baluartes en el lugar que a Dios le pertenece. Que Dios nos ayude, que nos dé esa seguridad, esa fe, esa confianza para seguir avanzando, aunque el camino sea escabroso. Que Dios nos bendiga.